Bueno, hoy Carlos III de Inglaterra ofreció su primer discurso como rey en el que recordó el legado de su madre, pero hoy aquí nos hacemos también otra pregunta cuya respuesta parece obvia, pero que no necesariamente lo es. ¿Por qué la muerte de una reina de Inglaterra o del Reino Británico causa tanto impacto en todos los continentes o en tierras tan diversas? La explicación puede que esté más allá de la personalidad de la reina tan elogiada en estos días y tenga tal vez razones históricas. También hablaremos de la permanencia de una institución como la monarquía en lugares como España, por ejemplo. Así que nada, le damos las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Muy bien, tenemos a María Herrera Mellado, la doctora María Herrera Mellado, que es abogada de inmigración, que es española, bueno, como sabemos, de Andalucía, y que además es representante del partido Vox, que ha sido un partido que en España ha defendido la monarquía, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros la monarquía es una institución que nos honra de orgullo. Históricamente la monarquía hispánica fue la que financió el descubrimiento de América, fue la que mantuvo cohesionada todo el imperio español. Fue además una institución que en los últimos años, a pesar de que haya podido tener sus luces y sus sombras, ha sido la institución en España que más contratos ha conseguido para el gobierno español. Son los mejores embajadores, son los jefes de Estado. Yo sí soy una persona muy monárquica y yo creo que todo el que conozca nuestra historia universal, debería ser representado, sentirse representado por esa monarquía. Ahora, de todas maneras, la monarquía española y la monarquía británica, aunque se llevan, tienen puntos de diferencia. Así es. Uno de ellos es, por supuesto, la posesión del peñón del Gibraltar. Exacto. Que está en manos británicas y que, bueno, en medio de un conflicto bélico, Gran Bretaña se posicionó de ella. Pero me llama la atención porque he encontrado, es raro escuchar a la reina Isabel de Inglaterra hablar de política, una declaración donde ella reclama los territorios de ultramar de Ceuta y de las Malvinas, o sea, de Gibraltar, disculpa. Ustedes reclaman la de Ceuta. Exacto. Y de las Malvinas. Veamos. Mi gobierno garantizará la seguridad, buen gobierno y desarrollo de los territorios de ultramar, incluso con la protección del derecho de los isleños de las Falklands y los gibraltareños a determinar su futuro político. A ver, ¿cómo? Bueno, qué decirte, ¿no? Yo creo que, como decimos en Vox, Gibraltar es español y debería siempre haberlo sido. Es verdad que después del Tratado de Utrecht, bueno, pues eso ellos se lo asignaron y es un territorio al que nosotros nunca vamos a renunciar. Lo han convertido en un punto, digamos, conflictivo, pero bueno, es algo que yo creo que, como tú bien dices, viene de los años de conflicto entre el Imperio Británico, el Imperio Español y las monarquías correspondientes. Ahí tenemos imágenes, porque está muy estratégico, porque fíjate que es justo en la entrada al mar Mediterráneo, es un punto clave sin duda el día que quieran cerrar la entrada al Mediterráneo. Correcto. Bueno, aunque ustedes también de alguna manera, y aquí estamos viendo, antes de entrar en lo de Ceuta y Melilla, porque ustedes, los argumentos que usan como españoles para reclamarle a los británicos el peñón del Gibraltar, no son los contrarios de los que usan para no aceptar los reclamos que hacen sobre territorios españoles en el norte de África, ¿no? Pero es que Ceuta y Melilla nunca fueron de ningún otro país que de España. O sea, Ceuta y Melilla siempre ha sido parte del territorio español, mientras que Gibraltar, pues no. O sea, Gibraltar es, estamos hablando de Inglaterra, que está muy lejos de España y que, como tú dices, un punto estratégico para ellos, ¿no? Esto ha sido una disputa y seguirá siendo una disputa y además se ha cargado mucho políticamente porque se ha utilizado a los gibraltareños, ¿no? Para, como tú decías hoy en la radio, ¿no? Para llevar a cabo ciertos simulacros de referéndum. Y claro, ¿qué le interesa? Hoy sonaron cañones en honor a la reina en Gibraltar. Así es. Y luego tenemos a la derechita cobarde, al Partido Popular, diciendo que... ¿Tú le dices la derechita cobarde? Por supuesto. ¿Ah, sí? Nosotros somos la derecha, ellos son la derechita cobarde. Ah, ok, qué interesante. Diciendo que los gibraltareños, que lo sentían
querían mucho porque habían fallecido la reina Isabel II, su majestad, y que hablándole a ellos como si fueran extranjeros. A ver, nosotros vamos a ver son qué nuestros. dice. La gente, los españoles Ajá. que viven como ingleses Ajá. en territorio español, pero que realmente es británico, que es Gibraltar. Así a ver. A mis dos hijos mayores le hablo en español. A mi hijo chico, desde chiquitito le hablo en inglés nada más. A mi madre en español. En el caso de mi padre era inglés, le hablábamos en inglés. Y a mi mujer no le hablo. Y me va de maravilla. Maravilloso. Eso está muy bien pensado. ¿Y con tus padres, did you speak English, Spanish? Both. Both. Yep. Both. Entre vosotros habláis español, ¿no? Más o menos. We're always mixing words. A ver, aquí vemos unos españoles que ya son súbditos. Lo que está diciendo la reina ahí es que decidan los que viven allí. Eso fue lo que entendí, Sí, claro, de alguna claro. manera. Eso se ha utilizado mucho, porque es que además son un territorio en el que apenas se paga impuestos. O sea, que claro, ¿quién no quiere vivir así? Pero la realidad es que si lo escuchas el acento, ese hombre es un gaditano, como mi padre. O sea, ese hombre es español, lo que pasa es que juega un poquito con... Soy inglés para no pagar por aquí, para no pagar los tax duty, pero todos sabemos que al final lo que hay es un interés económico. Son tan españoles como yo, y Gibraltar es español. Pero Que cuando se lo quede dejes la hablar en audiencia. inglés, los ingleses dirán, son tan ingleses como yo. No, hay ¿Quién es muchos de- ingleses que se mudan allí, es verdad, muchos ingleses, sobre todo en el sur de España, de donde soy yo, se mudan, se jubilan, y muchos deciden hacer sus negocios, sus joyerías, sus tabacarías en Gibraltar. A ver, ahí vamos a ver los cañones de Gibraltar en territorio español, pues ahí sonando por la reina. ¿Qué tú crees de la teoría, por ejemplo, en el tema de las Malvinas? Sí. ¿Qué es lo que dice ahí la reina? De que sean los que viven ahí, que se haga un plebiscito que digan, ¿ustedes quieren ser británicos o quieren ser argentinos? ¿Ustedes quieren ser británicos o quieren ser españoles, no? ¿Y por qué no lo hacemos en todos los países estos de la Commonwealth, que mucho tiempo han querido salirse de ahí? De hecho, lo han hecho, ¿no? Ya muchos países que dejaron de reconocer a la reina. O sea, los británicos son expertos siempre de poner estos ejemplos, haz lo que yo diga, pero no lo... Vamos a ver los países de Así es. la Commonwealth, ¿no? Primero, vamos a ver un detalle curioso, porque la idea de que hablamos, ¿por qué ese impacto en todos los continentes, no? Resulta que el Imperio Británico, tú dices, ¿cuál es el imperio más grande de la historia? Y tú dices, el romano, el tártaro, ¿no? El imperio más grande de la historia ha sido el británico. Ahí vemos todo el espacio que ocupó en el mapa, ¿no? Si vamos al romano, pues no es comparable. Primero, no se había descubierto América, o sea que no había territorios de ultramar, no se había descubierto Australia. Es muchísimo más grande que el imperio el romano, que el tártaro, que cualquiera. Ahí eso explica que en los 5 continentes, en los 7 mares, pues hoy hay tantos lugares en los que se maneja por el carril izquierdo. Yo tengo otra teoría, que es la teoría de la leyenda negra, que se han dedicado a denostar lo que fue la hispanidad y lo que hizo... A nosotros los ingleses le dimos hasta en el cielo de la boca, vamos, hay que recordar hablar de esto en Cartagena de India. Hasta Trafalgar, ¿no? Ahí cambió Así todo, es. ¿no? Ahí cambió Pero todo. fíjate, eso que tú dices, no estoy tan de acuerdo contigo de... Hubo un proceso de descolonización que le tocó al padre de la Correcto. reina y le tocó a ella también, donde Pakistán, la India, Australia se Correcto. independizaron. Pero resulta que hubo una conferencia en 1930 que se le llamó la Conferencia Imperial y el Estatuto de Westminster, que fue en el 31, donde crearon la Mancomunidad Británica a la que pertenecen hoy en día 54 países, este es el mapa, soberanos, independientes y semi-independientes en los 5 continentes, en los 7 mares, como te dije. Tú sabes que hoy por hoy es al revés. Ellos se dan el lujo de, si no cumples ciertos requisitos, te expulsan. Ah, ¿sí? Hay tanta gente que quiere pertenecer porque tienen beneficios fiscales, Correcto. porque, bueno, tienen apoyo, sobre todo lugares chiquitos. Es una manera, primero desmiente la teoría marxista de que la descolonización iba a ser a sangre y fuego de todas maneras y que era Así es. irreconciliable. Ahí... Eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros los hispanos, pero bueno, se nos cruzó un pseudo falso libertador
vendido a los masones ingleses, y tenemos ahí a la Venezuela de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, y todo tú aquello. dices eso, Tabaca, No importa, yo lo digo. media Sudamérica, tú estás hablando de Bolívar. No, pero cada vez más tiene... ¿Pero quién es el pseudo libertador? Bolívar. Exactamente, Bolívar. De verdad. Ahí tenemos a Pablo de Victoria, el historiador colombiano. Ahí tenemos a no le Marcelo... pongo el cuño a eso. No, pero eso es atrevido en América por decirlo. supuesto, pues bienvenidas sean las críticas, pero yo lo digo con mucho orgullo. Sí. Bueno, vivió en España. No, era español, o sea, vasco, nacido en Venezuela, pero bueno, esto yo lo digo aquí, y la batalla la tenemos que dar, la batalla histórica y cultural, porque hay mucha gente que opina que teníamos que haber hecho una mancomunidad. Y bueno, pero que ustedes mejor. técnicamente no eran colonias, eran virreinatos. Eran todavía mejor, nosotros éramos virreinatos. ¿Por qué España perdió? ¿Por qué España no pudo hacer ese... ¿Qué faltó? Trabajar para el inglés, como decían. Trabajar para el inglés, lo que faltó fue... Se dice esa frase también en España, Lo que faltó ¿no? fue luchar más contra la leyenda negra y hacer una batalla histórica y cultural y un relato de la verdad. Y es que España, la reina Isabel la Católica, llevó las primeras leyes de India, el origen de los derechos humanos, y que nosotros no entramos en países y asesinábamos a todos los negros como se hacía en el Imperio Inglés, que los metían, a los indios los metían en estas... Bueno, pero los ingleses fueron los primeros que lanzaron una ley contra la esclavitud. Sí, bueno, pero los primeros negros libres estaban aquí en el Fuerte Mosé, que se huían del Imperio Inglés y se unían al Imperio Español en calidad de ciudadanos. O sea, yo lo que veo que los británicos lo negociaron todo. Hoy, por ejemplo, hay una imagen que me llamó la atención. Sí. En la ceremonia, donde de las tantas que se han estado celebrando, este señor con la gaita, nadie me tiene que decir que está representando a los pueblos celtas, que son el escocés, el irlandés, y yo agregaría el gallego, que es un pueblo celta, de alguna manera. O sea, esa capacidad de asimilar las culturas y de no establecer una guerra para impedir el desprendimiento de un pedazo de tu nación o de tu imperio, como ha hecho ahora Putin con Ucrania, que es un disparate, ¿no? Esto es un ejemplo, es el imperio más grande de la historia que entró en un proceso de descolonización sin grandes derramamientos de sangre, sin grandes guerras. A Cuba le costó la independencia una guerra de 10 años y después otra guerra más con intervención. Pero ellos, la sangre fue derramada a lo largo de la colonización, ¿no? Sí, ellos acababan con todo lo que encontraban. La California hispana tenía las reservas indígenas, educados, cristianizados, y cuando llegaron los ingleses, ¿qué hicieron? Acabaron con todos los indígenas. O sea, a mí no me vayan a vender ahora que el imperio inglés ha sido el máximo exponente de los derechos humanos, porque es absolutamente falso. Es más, en Centroamérica hablemos de los indígenas, 80%, 70% en Guatemala, Honduras. Ese es el legado español. ¿Cuál es el legado inglés? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿dónde están los indios en Estados Unidos? Arrasaron, los mataron a todos. Pero el imperio, pero fíjate que hay otra cosa curiosa. El imperio británico crece después que se independizaron las 13 colonias. Eso que tú estás... Algunos historiadores, que sería otra discusión, se lo achacan al proceso de expansión norteamericano, que no es el de expansión británico. Quienes llegan a California, quienes pelean con los indios, son los norteamericanos. Claro, y gracias a quién lograron la independencia de los Estados Unidos y expandirse. Al Imperio Español también, o sea, a Bernardo de Galvez, que tiene una estatua en el... Entonces tú sigues creyendo, como dicen los españoles, que le decían a los británicos la pérfida Albión. Por supuesto, y te voy a decir una cosa, el día que en Estados Unidos reconozcamos que estados como Florida han sido más españoles que estadounidenses, y que España jugó un rol fundamental, y que los Estados Unidos de América tienen el futuro en la hispanidad y en los hispanos. No, yo creo que cuando derriban una estatua de Colón es un ataque a nosotros como hispanos. Pero es verdad que vuestro partido puso una bandera española en el... Por supuesto, nadamos hasta Gibraltar y pusimos la bandera ¿No rindes tributo hoy a la reina? Por supuesto que no. Yo le digo descanse en paz, pero devuelva Gibraltar y las Malvinas. ¿Y ustedes no van a devolver Ceuta y Melilla? Pues jamás. Siempre ha sido español. ¿Y el islote de Perejil? El Perejil siempre ha sido nosotros, lo echamos a los marroquíes rápido. Bueno, pues nada, aquí vemos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por haber estado aquí. Ya ustedes ven, ¿no? Cómo lo que parece alejado en la historia está tan fresco, ¿no? En Europa, en España, en Inglaterra. ¿Y por qué el impacto, no? Porque todavía hay muchas cosas, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, con el tema de las Malvinas, también están divididos hoy entre rendirle o no homenaje a... Los apoyamos desde aquí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración. Ya usted ve, yo quiero que me defiendan un juicio porque es enérgica.
si tiene problemas. Muchas gracias.